Hola amigos de la sodalidad iniciática, vamos a continuar meditando el propósito 36, el pensamiento chino, en nuestra cuarta parte. Y como siempre, su amiga les va a recordar que es la obra la que tiene los elementos, los mecanismos, el conocimiento para alcanzar la liberación. Su amiga solo hace comentarios en función de su estado de conciencia, de sus propias circunstancias, así es que la obra es a la que nosotros tenemos que remitirnos. Por eso ella primero lee textualmente cómo fue publicada esa obra. Vamos a decir nuestras oraciones antes de iniciar nuestra meditación. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser. Que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Me ofrendo, me ofrezco a ti, oh Master, con el pensamiento puro, con la palabra pura, con la acción pura. Que mi pensamiento sea de Asha, que mi palabra sea de Asha, que mi acción sea de Asha. Escogeré el bien y resistiré al mal. Nos vemos pronto. Hola amigos, vamos a empezar con la lectura del propósito. El confucianismo parece irremediablemente ligado a la existencia de una clase acomodada, que disponía de ocio y se preparaba para el servicio al Estado, como los otros al servicio de la liberación personal. En efecto, los confucianistas de la época tendían al sincretismo. Foji, por ejemplo, llevaba un rojo taoísta, calzado confuciano y una bufanda budista sobre la espalda. A la hora en que China, en ruptura espectacular con sus tradiciones, parece llamada a jugar un papel activo sobre la escena mundial, guarda un cierto interés el invocar la doctrina poco conocida en Occidente de uno de sus antiguos filósofos, en ciertos aspectos un verdadero precursor. Así se expresaba ya Fan Qin, ministro de la corte de Annam, en su libro Moti, Apóstol de la Paz y de la Fraternidad. Moti había nacido entre 500 y 490 antes de nuestra era y muerto entre 426 y 416. De los 71 capítulos en 15 libros, donde su doctrina está expuesta, una veintena habría sido compuesta por él, o representaría su pensamiento. El resto sería obra de sus discípulos y de sus comentadores. La unidad de inspiración, el estilo muy particular y esos discursos que parecen estar dirigidos a un auditorio popular más bien que a letrados, denotan una personalidad original y valiente, singularmente adelantada a su tiempo y al nuestro. Preocupado por la paz en general, el desarme y la justicia social, en una época de guerras, pillajes y miserias, fue objeto de las burlas incesantes de Mencio y sus contemporáneos, que le reprochaban en términos desdeñosos, despertando una comparación poco halagadora, de amar a todos los hombres igualmente y sin distinción, y de ser capaz para rendir un servicio al imperio, de consentir dejarse apalear todo el cuerpo de la cabeza a los pies. Por el contrario, todos los escritores anteriores a la época cristiana que hablan de él, aun si no comparten todas sus ideas, loan la nobleza de su carácter y la dignidad de su vida. El reverendo padre Wiger, mismo de ordinario bastante severo en sus juicios, expresa así a su respecto: una hermosa alma, el único apóstol de la caridad y del derecho que China haya conocido. En su historia de las creencias religiosas y de las opiniones filosóficas de China, Wiger da también la traducción abreviada de varios capítulos de Moti. Moti no tuvo solamente como adversarios a Mencio y a los confucianos, que deformaban ya en su beneficio las enseñanzas del maestro para instaurar la doctrina de los letrados, y no podían comprender que uno de los suyos se rebajara a preocuparse por la gente de baja condición. Tuvo que polemizar también contra los taoístas indiferentes a los deberes sociales y defenderse contra los representantes de la doctrina de los legistas, que profesaban que el corazón de los hombres no es naturalmente bueno, contrariamente a aquello que afirmaba Confucio, que solo el temor al castigo es capaz de hacer respetar la ley. El cielo de Moti es un poder omnisciente y previsor que abraza en una simpatía universal a la multitud de los seres y no puede desearle más que bien. Consecuencias de esa teoría: la doctrina del fatalismo es falsa y perversa,
capítulo Feynman, el fatalismo es la doctrina de los superiores que tiranizan y de los inferiores que desesperan. Todo hombre que ama la justicia y la humanidad debe oponérsele con todas sus fuerzas. El egoísmo es un mal cálculo. Los hombres deben ayudarse entre sí y practicar el altruismo, aunque no sea más que por interés, se entiende. Hay que notar que la doctrina budista de la caridad, como la de la piedad para todos los seres vivientes, no será conocida en China más que 1 millar de años después de Moti. Bueno, el maestro hace un giro muy intencional. Introduce una figura que rompe el equilibrio anterior. Veníamos de armonizaciones, Confucio, Tao, Zen, y de pronto aparece Moti como tensión ética directa. Y eso no es casual, veámoslo. ¿Por qué introduce a Moti aquí? Porque quiere mostrar que la tradición no es homogénea, dentro de ella hay corrientes que corrigen desviaciones. Moti aparece como una conciencia crítica dentro de China. El maestro señala algo fuerte. El confucianismo está ligado a una clase acomodada. ¿Qué significa? Que puede volverse elitista, formalista, ritualista, desconectado del sufrimiento real. Por ello, Moti introduce algo radical, igualdad real entre los hombres. Su idea central, amar a todos sin distinción. Jian Ai. Esto es revolucionario para su época. ¿Por qué fue criticado? Mencio, confuciano, lo rechaza porque Confucio dice amar con orden, familia, sociedad, humanidad. Moti dice amar sin jerarquía. El conflicto profundo es que hay dos visiones del mundo. Confucio, orden, jerarquía, armonía social. Moti, igualdad, justicia universal, acción directa. Y también critica el taoísmo. El texto lo dice claramente. Los taoístas, indiferentes a los deberes sociales. Es decir, demasiado retirados, demasiado naturales, poco comprometidos. Y a los legalistas, ellos dicen el hombre es malo, hay que controlarlo. Moti responde, eso genera tiranía y miedo. El cielo en Moti. Esto es muy importante, su idea de cielo no es abstracta, es consciente, moral, justo, activo, casi una protoidea de Dios ético. Moti señala el fatalismo es perverso. ¿Por qué? Porque justifica injusticia, pasividad, opresión. Y esto es muy importante. Moti aparece antes del budismo en China y ya habla de compasión universal, altruismo, justicia. Es un precursor ético. Moti puede inclinarse hacia excesivo activismo, idealismo social, mientras que los otros vías buscan transformación interior. Entonces, ¿qué hace el maestro? No está diciendo Moti es superior, sino es una pieza necesaria del conjunto. Podríamos verlo así. Confucio, orden humano. Tao, orden natural. Zen, yoga, realización interior. Moti, justicia universal. El maestro nos está mostrando algo muy sutil. Una tradición completa necesita sabiduría, equilibrio, interioridad y también justicia. Desde el centro, que es nuestra línea de lectura, podemos ver algo muy importante en lo que señala el maestro. Confucio, equilibrio social. Ese es el punto. Tao, armonía natural. Zen, realización interior. Y Moti, justicia activa. Como que va el maestro completando nuestro compromiso. Volvamos al propósito. Confucio, que los misioneros europeos, haciéndose conocer y admirar en Europa, llamaron Confucio, latinizando su nombre, fue no el primero, sino el más grande legislador de China. Fue el quien recogió y puso en orden en la segunda mitad del siglo VI, antes de nuestra era, todos los documentos religiosos, filosóficos, políticos y morales que existían en su tiempo y formó un cuerpo de doctrinas bajo el título de Yi Qing, o libro sagrado de las permutaciones. Chu Qing, o libro sagrado por excelencia. Chi Qing, o libro de los versos. Li Qing, o libro de los ritos. Lao Tse Chu, o 4 libros sagrados, son los dichos y máximas recogidos por sus discípulos. Si se puede juzgar el valor de un nombre y el poder de su doctrina por la influencia que ellos ejercen sobre las poblaciones, se puede con los chinos llamar a Kun Tse el más grande instructor del género humano que los siglos hayan producido jamás. Sus doctrinas eran simples y fundadas sobre la naturaleza de los hombres.
Así decía él a sus discípulos: mi doctrina es simple y fácil de penetrar. Él no daba esa doctrina por nueva, sino como un depósito tradicional de los sabios de la antigüedad, que se había impuesto como misión transmitir a la posteridad. Según Kun Tse, el gobierno es aquello que es justo y derecho. Para hacer comprender mejor las doctrinas morales y filosóficas del filósofo chino, sería necesario presentar una breve ojeada de los 4 libros clásicos, pero nos dejaríamos arrastrar demasiado lejos y debemos enviar al lector a las numerosas obras que tratan de esa cuestión en particular. Podemos citar las excelentes obras sobre Confucio, los 4 libros, traducidos del chino por Pao Thier, ediciones Charpentier, París, 1882. El Tao, hay aquí una nota: el Tao Hiao, o el gran estudio, el Chou Yun, o la invariabilidad en el medio, el Lun Yun, o las conversaciones filosóficas, Men Tse. Ese 4 libro lleva el nombre de su autor, que es colocado por los chinos inmediatamente después de Kun Tse, del cual él ha expuesto y desarrollado las doctrinas. Cierra el paréntesis. Bueno, el maestro sigue haciendo movimientos deliberados y muy finos. Recoloca a Confucio en su verdadero lugar dentro de la tradición, justo en el momento en que venía hablando de Moti. Y no es un simple elogio histórico, es una precisión de eje. Vamos a desglosarlo desde ese centro que venimos trabajando. No el primero, sino el más grande. Esto es clave. El maestro rompe una idea común y dice: Confucio no es origen, es organizador. Eso lo coloca en la cadena que ya vimos: Fuji, principio primordial; Yiqing, tradición antigua, transmisión; Confucio, ordenador y transmisor consciente. Es decir, Confucio no inventa, recoge, estructura y encarna. Esto es exactamente lo mismo que el maestro dijo antes sobre Buda, Lao Tse, Cristo. Todos no crean la verdad, la reactualizan para un ciclo. Los libros, no textos, sino mapas del orden. Cuando menciona Yiqing, Chuqing, Shiqing, Biqing, no está dando una lista erudita, señala los 4 planos del orden humano. Yiqing, principio del cambio, metafísico; Chuqing, orden político, histórico; Shiqing, sensibilidad, poesía, alma; Liqing, rito, forma, conducta. Es una totalidad: cielo, tierra, hombre, alineados, y Confucio los reorganiza para que el hombre vuelva al centro. Mi doctrina es simple. Esto puede engañar si se toma superficialmente. No significa fácil en el sentido banal. Significa no está en lo complicado, sino en lo esencial. Es lo mismo que taoísmo: simplicidad del Tao; Zen, lo inmediato; yoga, disciplina directa. El centro siempre es simple. Lo complejo es lo que se aleja. ¿Por qué lo pone después de Moti? Esta es la intención más profunda. Moti representa amor universal, justicia social, reacción ética fuerte. Confucio representa orden, medida, estructura. El maestro los pone juntos para mostrarnos dos respuestas al desorden humano, pero implícitamente señala algo. Moti puede ir al exceso, idealismo, igualitarismo radical. Confucio mantiene el eje, orden, jerarquía, justa. El maestro revela que existe una tradición única, o como Guénon la llama, tradición primordial, y es esa tradición que él se expresa en distintos momentos. Por ello, los maestros no crean, alinean al hombre con el orden. Confucio, con ese orden social, ligado al cielo, ligado al centro. Y Moti, ligado también al cielo, y con una visión de amor universal y de justicia. Por lo tanto, es una insinuación clara de que nosotros no tenemos por qué huir del mundo, estamos en él, y que una visión como la de Moti es la que corresponde. Unir Confucio y Moti. Volvamos al propósito. Elie L. Vázquez, que escribió hace un tiempo sobre el arte chino en estudios tradicionales, decía: un tratado de estética china dice que para pintar convenientemente es preciso llevar en su corazón los 5 picos, es decir, las 5 direcciones del espacio, todo el cosmos, toda la realidad visible e invisible.
Eso da la nota de un arte cuyas reglas pueden reducirse a voluntad, a la pura técnica o simbolizar el desarrollo espiritual en toda ejecución perfecta. A corazón recto, pincel firme, dice el adagio. Y este párrafo es realmente una clave, no está hablando solo de pintura. Está describiendo un acto interior completo. Si lo miramos desde el centro, aparecen varias capas muy precisas. Primero, llevar en su corazón los 5 picos, que no es geografía, es cosmología, cosmología vivida. Los 5 picos representan las 5 direcciones: norte, sur, este, oeste y centro. Es decir, la totalidad del espacio. Pero el texto añade algo decisivo: visible e invisible. Entonces ya no hablamos solo del mundo físico, sino del orden completo del ser. Esto significa que el pintor no copia un paisaje, se vuelve el lugar donde el paisaje acontece. Aquí se entiende mejor el adagio que nos ponen: a corazón recto, pincel firme. No es una recomendación moral superficial, es casi una ley operativa. Si el corazón, centro interior, está alineado, la acción, el trazo, no vacila. No hay técnica separada del ser. Por eso el texto dice algo todavía más sutil: las reglas pueden reducirse a técnica o simbolizar el desarrollo espiritual. Es como una advertencia. Para el que está afuera es técnica, perspectiva, tinta, composición, etc. Para el que está dentro es realización interior expresándose como forma. En otras palabras, la pintura china tradicional no busca representar el mundo, busca manifestar la armonía entre el hombre y el cosmos. Y por eso el requisito no es saber pintar, sino haber integrado el cosmos en el propio corazón. Y con este párrafo surge en nuestra alma esa sensación de que el maestro, con el Zen, cuando nos volvió al final del propósito 1 y ahora, pues nos está dirigiendo luego al arte, el arte en la nueva era. Porque ahí no es asunto de ver técnicas, perspectivas, tinta, composición, cuando toma la pintura, porque toma otras artes. Ahí podríamos decir que es esa realización interior expresándose como forma, la que cada uno tenga, por supuesto. Es muy interesante esto que está ocurriendo. Con esta visión volvamos al propósito. En el mismo espíritu, los críticos y los historiadores chinos han usado con respecto a los pintores de su país un sistema de clasificación en 2 escuelas llamadas del norte y del sur, que no corresponde a ninguna geografía conocida y permaneció largo tiempo inexplicable a los occidentales. Se hablaba de pinturas del sur que habían hecho toda su carrera en el norte, e inversamente, otros artistas habían pintado a la vez a la manera del norte y del sur, sin dejar su ciudad natal. Era para no comprender nada. Se reconoció, sin embargo, que la pintura llamada del norte se distinguía por el dibujo de un realismo preciso y minucioso y el colorido extremadamente vivo, comparables a aquellos de nuestros primitivos flamencos, mientras que la escuela del sur ofrecía semitintes degradados y sugestivos en una austera sinfonía de negro y blanco. El fundador de esta última escuela habría sido en el siglo VIII el pintor Wang Wei, del cual no hemos guardado nada auténtico, sino admirables poesías, que sería el padre del paisaje en la aguada de tinta china. Esa técnica iba a convertirse en el procedimiento favorito de los pintores del sur, sobre todo cuando bajo Luzón la capital fue transferida efectivamente al sur, a Hangzhou. Así se descubría poco a poco que la clasificación arbitraria de los chinos correspondía a otros caracteres que aquellos superficiales de un estilo, es decir, a un elemento puramente espiritual. En efecto, desde cuando podemos conocer, según aquello que queda y a pesar de que tenga un origen más antiguo, la pintura china parece ligada tanto al taoísmo como al budismo Chan, el Zen. Estas 2 doctrinas que prácticamente pueden estar, si se puede decir, tan próximas como se quiera suponer. Wang Wei, presunto fundador del género, estuvo ciertamente influido por el Chan, que en su tiempo se expandía en 2 ramas hermanas.
El favor del que gozaba el paisaje a la Wada bajo los son del sur es igualmente contemporáneo de un renuevo del taoísmo y del Chan. Algunos pintores llevaron entonces una vida monástica en los templos alrededor del lago del oeste y sobre las alturas vecinas de Hancheu. Si no se olvida, pues, del simbolismo esencial de los puntos cardinales, pintura del sur quiere decir pintura de inspiración taoísta, pintura superior, pintura perfecta. Siguiendo ese simbolismo, el sur corresponde el yang, el positivo, el cielo, el verano, el sol, la alegría, el conocimiento, es decir, la superioridad. Al norte corresponde el yin, el negativo, la luna, el invierno, el temor, es decir, la inferioridad. Así pues, el taoísmo está considerado como el pensamiento del sur y el confucianismo como el pensamiento del norte. Este pasaje, como todo lo que está señalando el maestro, es muy sutil porque muestra cómo una clasificación que parece técnica o geográfica en realidad es interior y simbólica. Vamos a verlo desde el centro. Primero, lo esencial. No existen realmente pintores del norte y del sur en sentido geográfico. Esa distinción es una manera de hablar de dos modos de conciencia. Veámoslo. Dos pinturas, dos maneras de estar en el mundo. Escuela del norte, precisión, detalle, color, forma definida. Es la mirada que se detiene en las cosas, observa, describe, organiza. Es afín al espíritu confuciano, orden, estructura, mundo humano. Escuela del sur, tinta, vacío, sugestión, silencio. Es la mirada que deja aparecer lo invisible en lo visible. No pinta la cosa, sino su soplo, ki. Es afín al taoísmo y al chan. Entonces, ¿por qué sur es superior? Sur, yang, cielo, luz, conocimiento, norte, yin, forma, oscuridad relativa, condición. Pero no es una lectura moral. Esto no significa que uno sea bueno y otro malo. Significa el norte trabaja con lo manifestado, el sur apunta a lo no manifestado que se expresa a través de lo manifestado. El punto clave, cuando el maestro dice pintura superior, pintura perfecta, no está hablando de estética, está hablando de realización interior. Porque en la pintura del sur el pintor no hace el cuadro, el pintor se vacía y deja que el Tao pinte. Es exactamente lo mismo que Wu Wei, no actuar, Zen, acción sin intención, y Qin, dejar fluir la mutación. A corazón recto, pincel firme. Esta frase es la clave de todo, no dice técnica perfecta o buen arte. Dice corazón recto, trazo verdadero. Es decir, la pintura es una consecuencia del estado interior, no un ejercicio técnico. Conexión con todo lo que hemos visto. Esto une perfectamente todo. Confucio ordena la forma norte. Taoísmo disuelve en el principio sur. Chan realiza directamente, vacío en acto. Y la pintura del sur es taoísmo más Chan expresados en arte. Llevar los 5 picos en el corazón. La cita del maestro se ilumina completamente. No es imaginar montañas, es llevar en sí el espacio entero, ser interiormente el cielo-tierra, pintar desde la totalidad. Síntesis desde el centro, norte, forma correcta, sur, esencia viviente, centro, cuando la forma expresa la esencia sin esfuerzo. Ahí aparece el arte verdadero. El maestro nos está mostrando, aunque no lo diga así de manera tan directa, que todas las vías auténticas apuntan a lo mismo, pero usan puertas diferentes, arte, paradoja, símbolo. Y todas estas tradiciones, todas estas escuelas, nos señalan algo muy importante, acto puro. Ese acto puro se pierde inmediatamente cuando aparece el yo que observa, el yo que juzga, el yo que piensa. Y tal vez eso es el verdadero obstáculo en todas las vías. Y este es un punto muy delicado porque aquí ya no estamos en el plano de comprender, sino en el de ver cómo se pierde lo que ya es. Por eso el trazo justo, el satori, la visión directa, ocurre en un instante donde no hay alguien haciéndolo. Solo hay acción, presencia, unidad. Y por eso su amiga se ha preguntado, bueno, si la verdad aparece sin yo, sin ego, si el yo aparece y la verdad se oculta, no porque se haya ido, sino porque fue cubierta, esto que estamos tocando, todo lo que nos está planteando el maestro,
Es exactamente el umbral del que habla todo el Zen, el Tao y hasta el yoga en su nivel más alto. Por tanto, surge otra pregunta. ¿Cómo vivir en el mundo sin eliminar el yo? Pero sin que el yo sea el centro. Y probablemente este punto delicado, pero tal vez el más importante de trabajar de todo lo que hemos recorrido, porque aquí no se trata de eliminar nada. Todas las tradiciones nos han dicho que no hay que eliminar nada. Tal vez sea simplemente de reubicarlo. Veamos qué nos pasa. El yo no desaparece. Primero, algo muy importante. El Zen, el Tao, incluso el yoga profundo no buscan destruir el yo funcional. El yo sigue existiendo como identidad práctica, memoria, lenguaje, acción en el mundo. Si no fuera así, no podríamos hablar, no podríamos movernos, no podríamos vivir. Entonces, ¿qué cambia? No desaparece el yo, desaparece su centralidad. Antes, el yo es el centro, todo gira alrededor de él, interpreta, controla, se apropia. Después, el yo es una función, aparece cuando es necesario, desaparece cuando no. Una imagen clara es como un actor. Antes, el actor cree que es el personaje. Después, el personaje sigue, pero el actor ya no está atrapado. Vivir sin que el yo sea el centro, esto no es una técnica, pero sí se puede reconocer. Actúas sin sobrepensar, hablas sin construir imagen, sientes sin apropiarte. Y algo muy sutil, no hay comentario constante sobre lo que ocurre. ¿Cómo se nota internamente? No como algo espectacular, más bien como ligereza, simplicidad, ausencia de tensión interna y sobre todo no hay necesidad de afirmarse. El error común, creer que esto significa volverse pasivo, no tener personalidad, no decidir. Eso es falso. Al contrario, la acción se vuelve más directa, más justa, porque no está filtrada por miedo, deseo, imagen. Relación con todo lo anterior. Ahora todo encaja. Confucio ordena el yo en el mundo. Tao disuelve el exceso del yo. Zen revela que el yo no es el centro y el centro verdadero no es el yo, pero tampoco está separado de él. Como una clave sutil, no tenemos que quitar el yo. Eso sería otro acto del yo. Solo ver cuándo se coloca en el centro, cuándo quiere apropiarse, y en esa visión ya pierde fuerza. ¿Cómo vivirlo? Muy simple pero profundo. En lo cotidiano, cuando hablamos, solo hablamos. Cuando escuchamos, solo escuchamos. Cuando actuamos, solo actuamos. Y si aparece el yo diciéndonos, yo lo estoy haciendo bien, yo estoy presente, lo vemos y lo dejamos pasar. Entonces, desde el centro nos están diciendo el yo sigue existiendo, pero ya no gobierna, ya no separa, ya no se apropia, y entonces la vida se vive sin división. Y esto es lo que el Zen llama a veces ser ordinario de manera extraordinaria. Volvamos al propósito. El budismo chino que había venido de la India sufrió en su país de adopción la influencia profundamente modificadora de la más antigua tradición china, y de esa alianza salió el budismo más próximo al taoísmo que a la primitiva herejía budista. Mientras que el budismo del gran vehículo se había expandido lentamente en el norte en el 520 bajo los Tang, desembarcaba en Cantón el príncipe Bodhidharma, 28º y último patriarca indio que venía a predicar la doctrina Chan o Chan, el Dian hindú que se convertiría en el Zen. El Chan, dicen los maestros de esa escuela, es inexplicable. Nació de una sonrisa de Buda, Siddhartha Gautama, ante un loto, sonrisa que solamente comprendía al discípulo preferido. Se podría aproximar esto a San Juan y a la iglesia yohánica interior. En suma, como el taoísmo corresponde al acto esotérico del conocimiento. No tiene de budista más que el nombre. En chino, Tamou Ta Cheu, en japonés, Bodai Daruma. Y aquí una nota. El padre Wiger llama al Chan un vedantismo budista. Se le podría llamar también un budismo taoizante, es decir, por segunda vez, no tiene de budista más que el nombre. Sabemos ya que el Chan es una abreviación del chino Chan Naga, transcripción del sánscrito dhyana, contemplación, o mejor aún, concentración.
convertido en japonés en Zen-na, vulgarmente Zen. Este párrafo parece un salto, pero en realidad el maestro no cambia de tema, sino que profundiza lo que ya nos venía mostrando con el arte y con todo lo que vimos de Bodhidharma. Vamos a desatarlo paso a paso porque es denso, pero muy revelador. Para lograr aproximarnos a lo que nos enseña el maestro, hay que preguntarnos algo. ¿Qué acaba de mostrar con la pintura? El maestro nos llevó a esto. El arte chino no es técnica, es realización interior. Dos escuelas: norte, forma, precisión, mundo visible; sur, vacío, sugerencia, espíritu. Y dijo algo clave, aunque implícito: la verdadera pintura sur, visión directa de la realidad profunda. Eso ya es Zen. Entonces, ¿por qué pasa al budismo Chan? Porque ahora nos dice, eso que viste en la pintura es exactamente lo que pasó con el budismo en China. Y nos entrega una frase clave que confunde. El budismo sufrió la influencia y salió un budismo más próximo al taoísmo que a la primitiva herejía budista. Esto necesita traducción clara. El budismo original india, más doctrinal, más metódico, camino, etapas, karma, etc. Al llegar a China se encuentra con taoísmo, experiencia abierta, directa, naturalidad, y confucianismo, equilibrio humano. Resultado, el budismo se transforma, no desaparece, pero cambia de centro. ¿Qué es el Chan entonces? Aquí está el corazón. El Chan es inexplicable. ¿Por qué? Porque ya no es doctrina, ya no es sistema, es experiencia directa. Y por eso dice algo fuerte, no tiene de budista más que el nombre. Lo que estamos comentando no es literal, no lo tomemos al pie de la letra. Nos atrevemos a decir que el maestro nos dice ya no depende de los conceptos budistas clásicos. Es como si dijera tomó la raíz del budismo, iluminación, pero la expresó a la manera taoísta. La imagen del loto, muy importante, nació de una sonrisa de Buda ante un loto, comprendida por un solo discípulo, y esto es central en el Zen. ¿Qué significa? Transmisión sin palabras. Buda no explicó nada, solo mostró el loto. Uno comprendió. Eso es Chan, Zen, ver directamente sin conceptos. ¿Por qué lo llama esotérico? Porque distingue budismo general, enseñanza para todos, exotérica. Chan, Zen, experiencia directa, esotérica. Pero aquí hay que afinar. No es esotérico como secreto oculto, sino como interior, vivido, no explicable. La frase más importante de todo el párrafo se lo podría llamar también un budismo taoizante. Y esto resume todo. Chan, budismo, despertar, más taoísmo, naturalidad, no forzar, silencio. Y ahora lo más delicado y hermoso, cuando el maestro nos dice, no tiene de budista más que el nombre. Está provocando un poco, pero nos pide ver que el Chan no es una mezcla o un sincretismo de budismo y taoísmo. Es el punto donde ambos dejan de ser doctrinas y se vuelven experiencia directa de lo real. Lo que realmente nos está diciendo es, cuando una enseñanza llega a su esencia, ya no pertenece a ninguna forma. La verdad es que esa frase del maestro hay que grabarla en piedra. Cuando una enseñanza llega a su esencia, ya no pertenece a ninguna forma. Miremos cómo todo encaja. Confucio, equilibrio, justo medio; Tao, fluir con el principio; arte del sur, pintar desde el vacío; Zen, vivir sin separación. Todo apunta a lo mismo, no pensar la verdad, ser la verdad. Volvamos al propósito, pero que se ponga mucha atención todavía antes de fijarse en elección, ya que entre el superior y el inferior es delicado pronunciarse. Así, a Platón le parece hasta cierto punto embarazoso elegir entre el amor superior y el amor inferior, entre Afrodita Urania y Afrodita Pandemos, según la distinción que estableció en el banquete. Para las dificultades con las cuales uno choca cuando se trata de pronunciarse entre cualquier belleza interior y aquello que es exterior, por la extraña mezcla que existe en todas partes, salvo en su esencia eterna, aún irrevelada, entre lo bello y aquello que no lo es. Pero él está más atormentado aún por la constatación, y es bajo esa forma que había surgido delante de él el eterno enigma de la existencia del mal, de que aún al ojo más penetrante, al alma más desarrollada, lo bello no aparece jamás como rigurosamente concéntrico al bien.
Esto también había golpeado gravemente su razón, que había fatigado su voluntad y estuvo feliz de constatar que con la edad se convertía en un amante menos ardiente. Se diría que fue a su respecto que Sófocles, hablando de la feliz decadencia de las pasiones a medida que se avanza en la edad, había dicho que esa decadencia era como la liberación de la sumisión a una banda de locos. Su nota distintiva personal consiste en una tranquila reflexión sobre ese conflicto, con un punto de envidia con respecto a la vejez casi desencarnada de Céfalo, quien citaba esa imagen de Sófocles al mismo tiempo que se libraba a sus ocupaciones de sacrificador. Ligada a esta escena tan calma y comparada a la fuerza exuberante del Fedro y del banquete, el pasaje siguiente del noveno libro de la República, que podemos, a causa de su tinte místico, llamar la plegaria de la noche de Platón. Pero cuando un hombre lleva una vida sobria y regulada, cuando se libra al sueño después de haber despertado en él la razón, de haberla nutrido de hermosos pensamientos, de especulaciones elevadas y de haber departido en paz consigo mismo sus propias reflexiones, cuando ha evitado reprimir tanto como saciar el deseo con el fin de que éste duerma y que ni el mejor principio venga a turbar sus alegrías o sus tristezas, sino que lo dejaba solo, desprendido de los sentidos, examinar y perseguir con sus miradas curiosas lo que ignoraba de su pasado, del presente y del porvenir. Cuando ese hombre ha aplacado así la cólera y se acuesta sin odio y sin ningún resentimiento contra quien quiera que sea, en fin, cuando después de haber calmado el deseo y la cólera, pone en movimiento la tercera parte de sí mismo, la razón, y que en ese estado cierra los ojos, tú sabes que el alma entra en una relación más íntima con la verdad y que las visiones de los sueños rechazan a los fantasmas criminales. La República, libro 9. El secreto del comercio íntimo de Platón con el mundo visible, de la maestría que él ejerce sobre ese mundo y sobre los datos otorgados por los sentidos, reside precisamente en esto. Platón es un enamorado, un gran enamorado, un poco a la manera de Dante. Para él, como para Dante, el mundo espiritual y el mundo material están mezclados y fundidos en uno solo bajo la llama apasionada. Y en ese calor, aquello que es espiritual alcanza la nítida visibilidad de un cristal y aquello que es material se encuentra desembarazado de sus impurezas terrestres. Él nos invita a observar, como él mismo lo ha hecho, esos tintoreros trabajando con sus paños púrpura. Es siguiendo su ejemplo que él agrega, por decirlo así, un color moral a aquello que ve con sus ojos y que sin darse siempre cuenta cubre con pinturas los márgenes de sus discursos, con una filosofía tan sublime, tal como el escriba o el escribano monástico que llenaba los intervalos blancos de sus meditaciones celestes con imágenes, con flores y pájaros de una verdad muy terrestre. Para Platón el mundo visible existe realmente porque él es, por su naturaleza y ante todo, un amante. Y es eso lo que hace su ojo tan susceptible y atento, su oreja tan sensible, como es siempre el caso de las naturalezas realmente dotadas. El interés central de su propia juventud, profundamente impresionable, ha otorgado la ley y el modelo a todo aquello que se ha producido a continuación. ¿Qué está haciendo aquí el maestro? Como siempre, no está comparando culturas por erudición, está señalando algo más profundo. El problema universal de la percepción de la verdad, la relación entre lo visible y lo invisible, la dificultad de discernir lo verdadero en medio de la mezcla. Y esto conecta directamente con todo lo anterior. El justo medio, el arte chino, interior versus exterior, el Tao, el Zen, lo real no está en las formas. Ahora lo formula el lenguaje platónico. El problema central, lo bello no es lo bueno. La clave del texto, lo bello, no aparece jamás como rigurosamente concéntrico al bien. Y esto es muy importante. Platón descubre algo inquietante. Lo bello, lo que atrae, lo que encanta, lo bueno, lo verdadero, lo justo, no coinciden perfectamente en el mundo visible. Es decir, algo puede parecer bello, pero no ser bueno. Algo puede ser bueno, pero no parecer bello. Esto es exactamente lo que en Oriente se expresa como ilusión, maya, formas engañosas, apariencia versus esencia.
Las dos Afroditas, clave simbólica, el maestrecita Afrodita Urania, amor superior, espiritual, Afrodita Pandemos, amor inferior, sensual, común. Platón no logra separarlos del todo. ¿Por qué? Porque en la experiencia humana están mezcladas. Esto es muy cercano a Yin Yang mezclados, Tao manifestado en dualidad, el mundo como mezcla de niveles. La solución de Platón, la interiorización. El texto luego da la respuesta en forma de práctica interior, vida sobria, razón despierta, deseos calmados, ausencia de odio, entrada en el sueño consciente. Esto no es filosofía abstracta, es una disciplina interior muy cercana a yoga, a zen, a tao. Cuando esto ocurre, el alma entra en una relación más íntima con la verdad. Aquí está el puente con todo lo que venimos estudiando. Zen, vaciar, ver directamente. Tao, no forzar, dejar que la verdad se revele. Yoga, calmar las modificaciones de la mente. Platón está diciendo lo mismo con otro lenguaje. El amante como figura clave. El maestro insiste en esto, Platón es un enamorado. No es un detalle romántico, es una clave iniciática. El amante es aquel que percibe la belleza, pero no se queda en ella. La atraviesa hacia lo invisible. Esto es exactamente Bhakti, amor que eleva, el impulso hacia el absoluto, el eros transformado en vía. Recordemos lo que vimos antes que establece la relación con el arte chino, llevar en el corazón los 5 picos. Ahora se entiende mejor. El verdadero artista no copia lo visible, transfigura lo visible desde lo interior. Platón dice lo mismo, añade un color moral a lo que ve, es decir, no ve solo con los ojos, ve con el alma. El maestro está cerrando el círculo. Solo así se entendería que este pasaje esté aquí. Confucio, orden humano, Tao, principio invisible, Zen, experiencia directa, arte, expresión de lo interior. Y Platón, conciencia del conflicto entre apariencia y verdad. Todo converge en una enseñanza, no basta ver, hay que saber ver. Y este pasaje nos dice en el fondo, el mundo es mezcla, la belleza engaña si se toma sola, la verdad no se ve con los sentidos, la mente debe purificarse, el corazón debe afinarse, entonces lo real se revela. Y ahí estamos ya en el Zen, en el Tao, en el Yoga, en el centro del ser. Pero hay algo muy inquietante y que vale la pena verlo, porque cuando el maestro habla de la noche de Platón, ¿qué está señalando? Obviamente, no la noche como oscuridad ignorante, tal vez como interiorización total del alma. Veámoslo. En el texto que cita de la República, Platón describe un momento muy particular, el cuerpo en reposo, los deseos calmados, ni reprimidos ni exaltados, la cólera apaciguada y la razón despierta en silencio. Ahí ocurre algo decisivo. El alma, libre de perturbaciones, entra en contacto más íntimo con la verdad. ¿Por qué noche? Porque es el momento en que cesa el ruido del mundo, sentidos, pasiones, actividad. Se suspende la dispersión, lo exterior se apaga, y entonces aparece otra luz más sutil, una claridad interior no sensorial, una forma de conocimiento que no viene de afuera. Y esto es muy cercano a lo que hemos visto. En el Zen, cuando cesa el pensamiento discursivo, en el taoísmo, el vacío fértil, en el yoga, cuando la mente se aquieta, dhyana. Pero hay un detalle muy importante. Platón no dice anula el deseo, dice algo más sutil, ni reprimirlo ni saciarlo. Esto es exactamente el justo medio del que veníamos hablando. Si reprimes tensión, si te entregas dispersión, si equilibras, aparece la claridad. Entonces, ¿qué es la noche de Platón? Podríamos intentar decirlo. Es el estado en que el alma libre de conflictos queda sola consigo mismo y por eso puede ver lo real sin deformación. No es sueño común, es casi una vigilia interior dentro del sueño. Y lo más hermoso, el maestro nos lleva a Platón después de hablar de Tao, de Zen, de arte, de simbolismo. ¿Por qué? Porque quiere mostrarnos algo sin decirlo directamente. Todas las tradiciones llegan a ese mismo punto, aunque usen lenguajes distintos. La noche de Platón es el vacío del Tao, el Satori del Zen, en germen, el testigo del Vedanta,
el silencio previo a la iluminación. Bueno, el maestro continúa hablándonos de Platón. Volvamos a leer el propósito psicológico. Sabemos que antes de él no ha habido teorías sobre lo bello, sobre su lugar en la vida, etc., y que en efecto él es el primer crítico de las bellas artes. Anticipa la noción moderna de que el arte como tal no tiene otro fin que su propia perfección, el arte por el arte. Hubo platónicos sin Platón y el mundo ha conocido un platonismo tradicional, independiente del platonismo de los diálogos platónicos, pero fiel a su espíritu. Encontramos una variedad de platonismo tradicional en la hipótesis que postula una relación estrecha entre aquello que se puede llamar las cualidades estéticas del mundo que nos rodea y la formación del carácter moral entre lo estético y lo ético. Todos aquellos que se habían dedicado a cubrir de pinturas alegres u otras los muros de los cuartos donde los niños aprendían a leer, como si la coloración de los muros debiese tener por efecto la coloración de los espíritus. Todos los que esperaban un efecto moral de la visión de los bellos y antiguos edificios de nuestras propias escuelas y colegios, quienes creían en la posibilidad de fijar un carácter por las únicas impresiones de las orejas y los ojos, todos esos eran fieles al espíritu de Platón, aunque había entre ellos gente que no había leído la República, en la cual encontramos, sin embargo, una afirmación categórica sobre las relaciones entre el carácter moral, por un lado, la poesía y el arte por el otro. Esto es particularmente verdadero en el tercero y décimo libros de la República, cuyo principal interés reside en el hecho de que encontramos lo que Platón ha dicho realmente sobre un tema que muchos han tratado según su visión personal y amparándose solamente en su autoridad. Diciendo esto, se piensa en primer lugar en la métrica y las diferentes formas de versificación por la cual, como en el pasado, deberá comenzar la educación de los ciudadanos de la ciudad perfecta. El metro y sus variedades, se afirma, constituirían un elemento de estilo y de manera en oposición con la materia de la literatura de imaginación. Es, sin embargo, conformándonos a la propia sugestión de Platón que podemos aplicar lo que él dice. En primer lugar, del metro y del verso, o no importa qué forma de arte, a la música en general, a todas las materias a las cuales presiden las musas de la mitología griega, a todas las producciones en las cuales la forma cuenta tanto o más aún que la materia. Notemos que estamos una vez más sobre el terreno tantas veces defendido por nosotros en estos propósitos, a saber, la necesidad de reconstituir a fondo la arqueometría, esta ciencia antigua de medida, valedera para todas las artes, filosofías y ciencias. Sistema que da inmediatamente las analogías de formas, colores, sonidos, etc. Repitámoslo una vez más. Cada planeta está en estrecha relación con un metal, una vibración cromática, una parte del cuerpo y aún un plexus o una glándula. Todo en el universo tiene su paralelo en los diversos reinos o manifestaciones. De ahí esa concepción de la perfección de los antiguos tanto en arquitectura como en las teorías más diversas. El maestro está haciendo algo muy importante, une arte, alma y cosmos. Y algo que nunca lo había visto, sinceramente. Es como que si nos estuviera dando los elementos que debemos considerar cuando vayamos al arte en la nueva era. Vamos a desentrañarlo con calma porque este párrafo realmente es una joya. Platón como puente, lo bello forma el alma. Cuando dice que Platón es el primer gran pensador del arte, no solo se refiere a la estética, sino a algo más profundo. Lo que vemos, oímos y sentimos nos moldea interiormente. Por eso los colores, las formas, la música, la arquitectura no son neutros, actúan sobre el alma. Platón lo afirma claramente en la República. La educación comienza por la música, el ritmo, la armonía, porque forman el carácter antes que la razón. Entonces lo estético se convierte en ético. La idea clave, el ambiente forma el ser. El ejemplo que da el maestro es muy concreto. Pintar paredes con belleza, construir edificios armoniosos, rodear al niño de proporciones justas. ¿Por qué? Porque el alma se afina por resonancia con lo que lo rodea. No es teoría abstracta, es vibración. La arqueometría, clave central,
Cuando el maestro introduce la arqueometría, está dando el fundamento oculto de todo esto. Dice, cada planeta es en relación con un color, un sonido, un metal, una parte del cuerpo. Esto señala, el universo es un sistema de correspondencias. Nada está aislado, todo vibra en relación. Entonces, ¿qué es el arte verdadero? No es expresión personal como se entiende hoy, es algo mucho más exigente. Arte verdadero es poner al ser humano en armonía con el orden del cosmos. Por eso el arte tradicional es simbólico. La arquitectura antigua eleva, la música sagrada transforma, porque están construidos sobre leyes de correspondencia. Lo que el maestro está insinuando, muy importante, hay una crítica implícita al mundo moderno. Hoy el arte rompe la forma, niega la armonía, glorifica lo caótico, resultado, desorden interior. En cambio, para Platón y la tradición, la belleza no es subjetiva, es una vía hacia la verdad. Podríamos decirlo así, lo que contemplas te forma, lo que repites te estructura, lo que te rodea te modela. Por eso, educar el ojo y el oído es educar el alma. Unión con todo lo que venimos estudiando. Miremos cómo todo esto se conecta. Confucio, armonía, el justo medio; Tao, equilibrio cósmico; Zen, simplicidad esencial; Shinto, naturaleza como sagrada; Yoga, correspondencias internas. Y ahora Platón, lo bello como camino hacia el bien. Todo apunta a lo mismo, alinearse con el orden profundo del ser. Volvamos al propósito. Platón ha concebido igualmente la doctrina del reposo. Por encima de donde se encuentra este mundo cambiante, donde nada es real, donde todo es aparente, él se cree llamado a edificar una realidad inmutable, la cual en el grado más elevado de su desarrollo teórico se convierte en el mundo de las ideas eternas e inmutables, imponiendo al pensamiento límites infranqueables, pero constituyendo también verdaderos objetos de experiencia. La justicia perfecta, por ejemplo, que mientras que los dioses la confunden con la injusticia perfecta, no cambia por ello ni de lugar ni de carácter. La belleza que es hoy aquello que era ayer y que permanecerá eternamente la misma. Por esas ideas o ideales eternos, en tanto que ellos expresan el carácter esencial de los hechos de los cuales son la representación, nos hemos puesto en contacto, supone Platón, con el granito indisoluble que forma el lecho del torrente devastador de los fenómenos puros. Y orientando así deliberadamente su filosofía hacia la concepción de las cosas, ver las cosas desde la eternidad, hacia la adquisición de una especie de conocimiento absoluto e independiente, independiente del tiempo y del espacio, de los accidentes y del punto de vista particular de aquel que la recibe. Conscientemente, Platón es objeto de la influencia de otro gran maestro del pensamiento presocrático, de Parménides, figura central de la escuela de Lea. A continuación de la crítica a la cual había sometido la poesía religiosa griega, Xenófanes había finalizado por establecer esta fórmula, la más abstracta y árida de todos: el ser puro. Encerrado en su indiferencia, suspendido en medio de nada, decía él mismo, como una bola de cristal duro y transparente: el ser puro, el absoluto, el uno. Esa fórmula ha sido retomada por un compatriota de Xenófanes, Parménides, quien, animado por un espíritu filosófico verdadero, se encontraba en búsqueda del centro del universo y de un punto de apoyo para la experiencia que tenía en la búsqueda, también de alguna medida que fuera común a todos los hombres. Instaurar una unidad y un orden razonable, introducir la razón para que cada uno la conozca en sí mismo, en el infinito caótico de las impresiones que nos asaltan por todas partes. Esta es la meta que persigue toda filosofía como tal. Y este pasaje es muy importante. El maestro nos muestra el punto de contacto entre la metafísica griega, Platón, y todo lo que hemos venido viendo en Oriente, Tao, Zen, Yoga. Desdoblarlo paso a paso porque aquí hay una clave muy profunda. ¿Qué busca Platón? Platón observa lo mismo que el taoísta o el budista. El mundo cambia constantemente, nada permanece. Todo nace, se transforma y desaparece.
Esto es exactamente lo que en China se expresa como mutación, Yiqing, flujo del Tao, impermanencia budista. Pero Platón no se queda ahí. Él se pregunta, ¿existe algo que no cambie detrás de todo esto? La respuesta platónica, el mundo de las ideas. Platón dice sí existe y lo llama el mundo de las ideas o formas. Los ejemplos, la justicia perfecta, no las leyes humanas cambiantes. La belleza en sí, no las cosas bellas que envejecen. El bien absoluto. Estas ideas son eternas, inmutables, perfectas, independientes del tiempo y del espacio. La imagen clave. El maestro usa una imagen muy potente. El mundo visible, torrente devastador de fenómenos. Las ideas, granito indisoluble, base firme. Es decir, la vida cotidiana, flujo, cambio, inestabilidad. Las ideas, fundamento, eje, centro. Esto es profundamente análogo a lo que ya vimos. En el taoísmo, cambiante los 10.000 seres, inmutable el Tao. En el budismo, cambiante los fenómenos, inmutable la vacuidad, la naturaleza búdica. En el Vedanta, cambiante el mundo, Maya, inmutable Atman, Brahman. En la tradición de Platón, cambiante el mundo sensible, inmutable, ideas eternas. Subespecie eternitatis. Esta expresión latina significa ver las cosas desde la eternidad. Es decir, no desde tu emoción espontánea, no desde el caos del día a día, sino desde lo que permanece. Esto es prácticamente lo mismo que el testigo en Vedanta, la mente clara en Zen, el centro en taoísmo. Parménides y el ser. El texto da un paso aún más profundo. Antes de Platón, Parménides dice, solo existe el ser. El cambio es apariencia. Lo describe como una esfera perfecta, inmóvil, completa. Esto nos recuerda inmediatamente el círculo, el uno, el absoluto. Entonces, ¿qué hace el maestro? No está cambiando de tema. Nos muestra que Oriente y Occidente buscan lo mismo, pero lo expresan con lenguajes diferentes. China, Tao, vacío, mutación. India, Brahman, Atman, yoga. Grecia, idea, ser, bien. La clave final, ordenar el caos. El texto termina con algo esencial. La filosofía busca introducir orden en el caos de las impresiones. Esto es exactamente el rectificar el corazón de Confucio, el vaciar la mente del taoísmo, el despertar del ser, el discernimiento del Vedanta. Bueno, todo esto no es abstracto. Podemos llevarlo a nuestra experiencia. Lo importante es preguntarnos cómo. Su amiga les dice, de todo este texto, de toda la enseñanza, si nuestras emociones cambian, y cambian constantemente, eso es el torrente. Nuestros pensamientos cambian, también es flujo. Pero hay algo en nosotros que observa, y eso es el punto de contacto con lo eterno. El testigo del propósito 32, el espectador del Vedanta, el Atman. Ahí Platón, el Zen y el Tao se encuentran. Y si nos fijamos, miren cómo de manera tan exacta el maestro continúa el propósito. Si hemos logrado asir todo esta enseñanza, escuchemos lo que nos dice. Átate a aquello que es eterno. Sé simple de corazón y descubrirás todo sin pena. Necesitas descubrir todo por ti mismo. Deja ser. Todo será. A estas citaciones del Tao Te Ching se podría agregar aún muchas otras, y a pesar de que se haya dicho también, la doctrina que puede expresarse por palabras no es la doctrina verdadera, no es menos necesario, sin embargo, exponer algunos principios. El sabio Lao Tse, cuyo único libro es el Tao Te Ching, escribía ya cerca de 2 siglos antes de Platón. Con respecto al no bien, quiero ser bueno con el fin de hacer bien. Y aquí una nota. Li Taipe, nombre común de Li Taibak, fue un ferviente taoísta de la 13ª dinastía de los Tang.
713-742, quien predicó intensamente sus principios de su maestro iluminador. Se le llama a veces el Homero chino. Cierra la nota. Henry Maspero, en el taoísmo, escribe: solo la vida mística permite obtener el Tao, y la experiencia taoísta se reúne a aquella de los místicos de todas las religiones. Cuando renuncia a buscar el absoluto por la ciencia y el razonamiento, la práctica de la vida mística es, en efecto, el gran descubrimiento de la escuela de Lao Tse. El documento más antiguo, que tiene una cierta autenticidad sobre las informaciones que se poseen de la vida del viejo maestro, sería una corta biografía que da de él, Sema Tsien o Sema Tsiange, según la traducción de Stanislas Julien. Lao Tse habría nacido en el 570 a.C. en el poblado de Hai, en el reino de Chen. Era de la familia noble de los Lao Che. Che era el nombre de su raza. Su nombre patronímico era Li, su nombre propio Eul. En el 581 después de Jesucristo, el emperador Xin ordenó rendirle los mismos honores que al Buda. Se le dio el nombre de Yuen Hao Huang Ti, maestro soberano de la oscuridad, pero fue conocido sobre todo bajo el nombre de Lao Tse, es decir, el viejo maestro, el viejo doctor, siendo tomado viejo en el sentido de venerable. El mismo misterio que envuelve su persona y su vida, y por las mismas razones envuelve su obra condensada en un solo libro. La mayoría de sus biógrafos repiten a su respecto, poco más o menos en los mismos términos, una anécdota según la cual, al partir de China, le había suplicado el oficial guardián del Paso del Oeste, Yin He, escribir para él un resumen de su doctrina. Es en esas condiciones que el Tao Te Ching habría visto la luz. Entre paréntesis, como nota, esa anécdota forma parte de la leyenda redactada por Ko Hong el año 530 e incluida en su obra intitulada Historia de los dioses y de los inmortales. Cierra la nota. El estilo del Tao Te Ching es casi siempre de una gran concisión y a menudo de un laconismo elíptico que hace difícil la lectura. Las traducciones europeas difieren considerablemente unas de otras, aunque la mayoría hayan sido hechas según las mismas ediciones del texto original. Así, innumerables intérpretes, críticos y comentadores han sufrido la misteriosa atracción del Tao Te Ching, sin que ninguno de ellos haya podido hacer conocer todos sus arcanos por la palabra, la pluma o el pincel. La razón es simple. Lao Tse lo ha escrito en el frontón de su libro. Una vía que puede ser trazada no es la vía eterna, el Tao. Chang Herbert, en Lao Tse, Tao Te Ching, define muy bien: el conocimiento que podemos tener de él no es intelectual, surge al centro del ser, en el reposo absoluto de los sentidos y la acción de las facultades mentales. Es una revelación interior que ha recibido tantos nombres que se pueden citar solamente algunos. En Occidente se le llama corazón espiritual, nuevo hombre, contemplación mística, reino de los cielos, sabiduría eterna. Para Lao Tse es el Tao, la simplicidad sin nombre, el no actuar, la unión misteriosa. Cada uno de sus términos designa a la vez el hogar luminoso, los rayos que expande, la lámpara que le sirve de soporte, el aceite escondido que lo alimenta y el ser eterno que revela su indecible claridad. Se podría decir incluso que cada uno de ellos representa al mismo tiempo un ideal cuyo principio y fin traspasan el entendimiento, el modo particular del conocimiento que se relaciona y, en fin, la introducción de un móvil sobrenatural en la actividad humana. El Tao es el camino natural, es el absoluto, el verbo, el sendero iniciático, la vía y el final. Él significa la ley, como el término sánscrito, dharma, es también la razón, la naturaleza y aún Dios. El carácter chino Tao está compuesto de los símbolos que significan ritmo o movimiento periódico e inteligencia. Lao Tse mismo dice: el Tao que puede ser descrito no es el verdadero Tao. Y este fragmento es uno de los más profundos de todo el texto y probablemente todos ustedes estarán de acuerdo con su amiga. El maestro ya no describe tradiciones, nos señala directamente la experiencia interior.
Vamos muy despacio porque aquí parece ser que él todo lo condensa. Las frases del Tao Te Ching, instrucciones, no ideas. Lo que cita el maestro hay que mirarlo profundamente. Átate a aquello que es eterno, sé simple de corazón, descubre por ti mismo, deja ser, todo será. Esto no es filosofía en el sentido intelectual, son indicaciones de estado interior, apuntan a lo mismo que hemos venido intuyendo. No complicar la mente, no forzar la realidad, no vivir desde el ego que controla. El giro clave no se alcanza por pensamiento, mas Pero lo dice claramente. Renuncia a buscar el absoluto por la ciencia y el razonamiento. Y esto es radical porque Platón aún usa la razón para elevarse, pero Lao Tse la suelta completamente. Eso es la diferencia fina. Platón, elevación del pensamiento. Taoísmo, silencio del pensamiento. ¿Qué es entonces el Tao? El texto nos da muchas pistas, hay que reunirlas. El Tao es el absoluto, la ley, el camino, el origen y el fin, lo que sostiene todo, pero inmediatamente dice no puede ser dicho. Entonces, ¿qué queda? Solo puede ser vivido. La clave más importante del pasaje. Esta frase es central. El conocimiento no es intelectual, surge en el reposo absoluto de los sentidos y la inacción de las facultades mentales. Y esto conecta directamente con todo lo que hemos venido sintiendo y viviendo. El testigo o espectador, Vedanta, el Satori Zen, el centro del que hablábamos, es el mismo punto. Todo esto apunta a algo muy concreto. Ese momento donde no estamos pensando, no estamos buscando, no estamos forzando nada y sin embargo hay claridad, hay presencia, hay una especie de silencio vivo. Eso es lo que el texto llama Tao, reino interior, corazón espiritual, testigo. La imagen más hermosa y más secreta, cuando nos dice hogar luminoso, rayos, lámpara, aceite, ser eterno, está describiendo algo muy sutil, una misma realidad vista desde distintos niveles. El ser, lo eterno, la luz, la conciencia, la lámpara, el cuerpo, mente, el aceite, la energía profunda, los rayos, la acción en el mundo. Todo eso es uno solo. Wu Wei, dejar hacer. Recordemos lo que no significa. Pasividad, abandono, no actuar. Significa actuar sin ego que interfiera. Como el agua que fluye, el árbol que crece, la respiración que sucede, es acción sin tensión interior. Cuando el texto nos dice descubrir por ti mismo, está descartando algo. No basta leer, no basta entender, no basta comparar tradiciones. Solo hay una verificación, nuestra propia experiencia interior. ¿Sienten que otra vez se cierra el círculo? Veamos, Platón lo eterno detrás de lo cambiante, Confucio el equilibrio en la acción, Tao el origen silencioso de todo y Zen vivir eso directamente como experiencia interior. Volvamos a la lectura del propósito. El efecto, como lo indica Herbert en su introducción al libro del Tao y de su virtud, sería vano querer explicar claramente todas las palabras empleadas por los grandes místicos y mucho más la trama de sus escritos. No se puede hablar con buen conocimiento de la percepción espiritual más que si uno mismo la posee, y en este caso, ¿cómo podría hacerse conocer con vocablos sirviendo a representar sensaciones y pensamientos una noción extraña al mundo sensible e inteligible, sino creando expresiones o símbolos nuevos, a veces menos evocadores que aquellos de los cuales se quiere desvelar el sentido secreto? Importa en efecto infinitamente vivir el Tao Te Ching en la medida en que lo comprendemos que buscar penetrar de golpe en el sentido integral. Se demuestra pues imposible en el marco restringido de estos textos el reproducir los 81 capítulos del Tao Te Ching, pero desde las traducciones existentes al presente en casi todas las lenguas sería fácil dirigirse a esa obra como se hace con la Biblia, el Corán, los Vedas, etc. El Tao es la vía, según la traducción aceptada por todos, pero ¿qué es la vía?
Y Jean Grenier, en El espíritu del Tao, responde ampliamente. Los misioneros de Pekín pretendían al final del siglo XVIII que ella era el símbolo de la Trinidad, y Abel Remusat, en las memorias sobre Lao Tse, en 1823, creyó descubrir la noción del logos, en el triple sentido de ser supremo, razón y palabra, como entre los neoplatónicos y los estoicos. En 1834, Pauter, al inicio de su traducción de 1842, propuso traducir Tao por vía, aunque él no fuera seguido pronto, y se sugirió primer principio, naturaleza, verdad. Lege, que vuelve al sentido que da Julian, propone método y hace notar que el carácter Tao se compone de dos elementos: uno, que significa cabeza o jefe, y otro, marchar o cumplir un viaje. Ahora bien, ese término ha sido empleado desde la más alta antigüedad en China. Este fragmento, de igual manera como todo, es una profundización directa del anterior. El maestro insiste en cómo acercarse al Tao y sobre todo cómo no hacerlo. Aclaremos con alguna precisión porque aquí hay varias capas muy sutiles. El problema del lenguaje. El punto de partida es este. Sería vano querer explicar claramente. ¿Por qué? Porque el lenguaje sirve para cosas sensibles, lo que vemos, lo que tocamos, o para ideas, lo que pensamos, pero el Tao no es ni cosa ni idea. Entonces ocurre esto: cualquier palabra lo reduce, cualquier explicación lo deforma. Por eso el maestro nos dice algo muy directo: incluso crear símbolos nuevos no garantiza comprenderlo. La condición indispensable nos entrega una afirmación clave: no se puede hablar con conocimiento de la percepción espiritual más que si uno mismo la posee. Esto corta de raíz todo enfoque puramente intelectual. Nuevamente recalca: no basta estudiar, no basta comparar tradiciones, no basta interpretar textos, hay que haberlo experimentado. Y esto conecta perfectamente con el Zen, transmisión fuera de las escrituras. La actitud correcta frente al Tao Te Ching. Esta frase es oro. Importa infinitamente más vivir el Tao Te Ching que querer comprenderlo de golpe. El maestro nos entrega un método práctico. No intentar entender todo, no forzar una comprensión total, tomar lo que resuena, vivirlo, dejar que madure. Es exactamente como una semilla. ¿Qué es la vía? Plantea algo muy interesante. Las múltiples traducciones: vía, método, principio, naturaleza, verdad, logos, trinidad, interpretación misionera. Cada cultura intenta traducir lo intraducible a su propio marco, pero ninguna es suficiente. La pista más concreta: el carácter chino, y esto es muy valioso. Cabeza, jefe, más caminar, Tao, camino guiado, marcha consciente. Pero no en sentido físico, sino como dirección interior, orientación del ser, proceso vivo. Entonces, ¿qué es realmente el Tao? Este fragmento corrige un error muy común: creer que el Tao es un concepto, a entender un sistema filosófico. No. Uniendo todo lo que el texto sugiere, el Tao es simultáneamente origen, camino, proceso, realización. No es algo que recorres, es lo que te recorre cuando estás en armonía. Es una experiencia, una forma de estar, una alineación con lo real. Podríamos decir, Confucio enseña cómo vivir correctamente. Platón enseña cómo pensar lo eterno. El Tao enseña cómo ser sin esfuerzo. Cuando nosotros leemos y sentimos: esto es hermoso pero fuerte, es porque ya no estamos solo en lo mental. Estamos empezando a intuir, no solo a comprender. Y el Tao, dicen los maestros, se abre por intuición, no por análisis. Volvamos a la lectura del propósito. Por nuestra parte, no podemos dejar de pensar en el inicio de la Biblia, en su texto original, Bereshit bara Elohim. Y sobre todo en ese primer término: Bereshit es el nombre de todo el primer capítulo. Es el principio que califica toda la primera parte del Sefer de Moisés. Está compuesto de la raíz Ba, que da la idea de movimiento. La letra Bet es ya la imagen de la acción interior y activa, así como Resh,
que es el signo original y frecuentativo que simboliza el renovamiento de las cosas en cuanto a su movimiento. Shit significa 6, caracterizado por la estrella de David con 6 ramas. El sello de Salomón da el símbolo de las direcciones. Bereshit es pues también jefe o cabeza. En ese sentido, el principio mucho más que el comienzo. Él indica la vía, la marcha del viaje iniciático que es preciso cumplir. Es casi Dios mismo que se manifiesta. Bereshit, el principio, se pone en acción en las 6 direcciones fenomenales. Así el Tao incluso es una fuerza cósmica, vital, espiritual a la vez. Y Graneth lo traduce, Tao Te Ching, como el libro de la vía y de la virtud, sino como el libro que concierne al principio de la eficacidad, bajo sus 2 formas primordiales, Tao, eficaz, concentrado, de aspecto más material, Yang, Te, eficaz, diluido, Yin. Pero se puede percibir también que Lao Tse es el primer filósofo chino que haya aplicado el término Tao al ser absoluto, dado que ese ser absoluto no es una persona, como lo es en las religiones occidentales y aún como en las antiguas creencias chinas. En ese caso, el término Te representaría el poder de la vía, en tanto que inmanente al mundo, y se traduciría por virtud, la virtus en el sentido metafísico y no moral. Y aquí una pequeña nota. Se escribe indistintamente Lao Tse, Lao Tse, Lao Tse, Lao Tseu. Cierra la nota. La vía sería pues un principio anterior y superior a la dualidad del principio activo y masculino, el yang, y del principio pasivo y femenino, el yin, con una preferencia por este último que hace regresar a esa vía que es la realidad única y una. Se notará que el Sefer de los hebreos, así como el Corán de los musulmanes, comienza también con una letra femenina, el Bet, que simboliza la matriz. Esa es la forma, la fuente en cierta manera, en todo caso, el origen. El Bet está caracterizado también por la casa, a veces el baño, pero sobre todo el pesebre, y se comprende enseguida los mitos que se aplican fácilmente. De ahí el calificativo de cuna, de la civilización o cuna de la historia, para significar un comienzo. Las leyendas sobre las grutas, las cuevas y las cavernas, los vasos y hasta el horno de los alquimistas, sin hablar de la cristología con el arca de Noé, el pesebre de Belén, el cáliz, etc. El Tao es a la vez el camino a recorrer y el final del recorrido, el método y la realización. No se debe hacer diferencia entre el medio y el fin, como tenemos costumbre. Sin embargo, puede haber grados de acercamiento al camino, de la misma manera que los canales horadados por la mano del hombre pueden estar más o menos cerca del gran río al cual ellos llevan. No se les debe confundir con el camino mismo, que es la única realidad que cuenta. Este pasaje, Dios, nos faltan no calificativos, sino palabras para poder decir lo que sentimos. Realmente es extraordinario. El maestro une 3 tradiciones en un mismo gesto simbólico. Taoísmo, Tao, hebreo, Bereshit, y metafísica universal, con todos los símbolos que nos ha dado. Y no lo hace superficialmente, está mostrando que hablan de la misma estructura del principio, con mayúscula. Vamos a desentrañarlo con calma. Bereshit no es solo en el principio. Normalmente se traduce en el principio creó Dios, pero el maestro insiste. Desde los primeros propósitos, no es comienzo temporal, es principio activo. Y descompone la palabra. Va, movimiento, impulso, resh, cabeza, origen dinámico, shit 6, las 6 direcciones del espacio. Entonces Bereshit es el principio que se pone en movimiento en todas las direcciones. Y esto es clave. La conexión directa con el Tao, miremos cómo encaja con el Tao. Tao vía, pero también origen de todo movimiento y también lo que se despliega en la manifestación. Es exactamente lo mismo que Bereshit, entendido así, no como un inicio en el tiempo, sino como el acto eterno de manifestación. El símbolo del Bet. El maestro introduce la letra hebrea Bet, significa casa, matriz, recipiente, y la conecta con cueva, vientre, cáliz, arca, pesebre, todos
símbolos de contenedor del nacimiento. ¿Qué está diciendo? Que el origen no es de explosión exterior, sino gestación interior. El Tao como principio anterior al Yin Yang. Hay una precisión muy importante. La vía es anterior al Yin, al Yang. ¿Qué significa? Significa no es energía masculina femenina, no es dualidad, no es polaridad, es lo que da origen a la dualidad. Esto conecta con el uno de Plotino, el Brahman del Vedanta, el ser de Parménides. Pero el maestre reinterpreta Yang y Yin cuando nos dice Tao más allá de Yang Yin, pero con una afinidad hacia el Yin. ¿Por qué? Porque Yin, receptividad, vacío, retorno, interioridad, es el modo más cercano para volver al origen. Y esto conecta directamente con Wu Wei, no forzar, silencio, recogimiento. Tao y Te. Esto es esencial. El maestro introduce una distinción muy profunda. Tao, el principio absoluto. Te, su manifestación en el mundo. Pero no como moral, virtud ética, sino como potencia operante. Entonces, Tao, fuente, Te, acción del Tao en lo real. Podríamos verlo así. Tao, electricidad, Te, la luz que aparece. El camino no es distinto del fin. Esta frase es una de las más importantes. No se debe hacer diferencia entre el medio y el fin. Esto rompe completamente la lógica habitual. Normalmente pensamos, hago práctica, llego a la meta. Pero el maestro nos enseña, el camino ya es la meta en acto. Y esto es exactamente Zen. Sentarse ya es realización. Respirar ya es vía. Vivir ya es Tao. La metáfora final muy clara. Los canales no son el río. Esto es una advertencia muy directa. Doctrinas, técnicas, religiones, métodos son canales, pero el Tao es el río. El maestro con este movimiento unifica todo. Tao, centro, ser, círculo, cielo, testigo, ideas eternas. Todo apunta a una realidad única que se manifiesta y se reconoce a sí misma. Este texto no es solo comparativo, nos dice muy suavemente, no busques llegar al Tao. Observa si ya estás en él, porque si respiras, estás en la vía. Si eres consciente, estás en el principio. Si sueltas el control, el Tao actúa. Volvamos al propósito. Esta realidad suprema es incognoscible porque si uno la conociera, caería en el dominio de lo relativo y en consecuencia perdería su carácter de absoluto. No se puede decir nada porque si se dijera alguna cosa, ella estaría sujeta a afirmación y negación. Esa realidad suprema que no es relativa ni cognoscible es naturalmente imposible de designar por un nombre. ¿Por qué puedes darle el nombre de Tao? Es que ese no es verdaderamente un nombre. Tao es el nombre que no es un nombre. Así puede designar una realidad que es permanente, mientras que cualquier otro nombre designa una realidad que pasa. Ni relativa, ni cognoscible, ni nombrable, esa realidad suprema no se confunde tampoco con el ser. Y por tanto, todo aquello que ha nacido a partir del ser, Yeu, pero el ser ha nacido del no ser, Gu. Así, todos esos pequeños dioses chinos que hacen la felicidad de los coleccionistas no son divinidades propiamente hablando, sino representaciones para ilustrar las virtudes, los poderes o los atributos de los principios supremos. El Tao fue una noción común a todos los pensadores chinos de la antigüedad, pero tomó un sentido particular con Lao Tse. Hemos visto hace un instante esa idea de regreso a la vía que es la realidad única. Y el momento vemos que esa vía, el Tao, está tras del ser manifestado, el no ser escondido, detrás de las manifestaciones que es el verdadero principio. Es eso lo que Lao Tse anuncia en el capítulo 40 del Tao Te Ching. El regreso es el movimiento del Tao. La debilidad es el medio del cual él se sirve. Todas las cosas bajo el cielo nacen del ser. El ser nace del no ser. Debido a la alta espiritualidad de su obra, Zen no ha podido escapar a la necesidad de utilizar imágenes simbólicas. Para representar el principio eterno e incognoscible de todas las cosas,
ha escogido una palabra cuya etimología se adecua a esa designación convencional. No conociendo su nombre, dice él, yo lo designo por la palabra Tao, capítulo 25 del Tao Te Ching. El carácter Tao está compuesto, pues, como lo hemos visto ya, por el radical marcha unido al radical cabeza o principio, punto de partida de un sistema, pensamiento director de un movimiento. Él significa en el sentido propio un camino, una vía. A ese título había aparecido como el mejor a los escritores de la antigüedad para designar una doctrina, la ley moral y social, y como tal queda de uso corriente entre todos los filósofos chinos. Lao Tse le da una acepción nueva. Él lo utiliza para representar el principio primordial, la causa de las causas, el absoluto inaccesible, el ser, no ser superior a todas las criaturas, origen de todo, que ha sido siempre, es y será siempre, sin quien nadie sería, y que es todo en todo. Asimismo, él ha tomado el carácter Te para representar el ser, la manifestación del Tao, su poder creador. El sentido habitual de la palabra Te, virtud, excelencia moral, cualidades, propiedades naturales, lejos de ser anulado, se encuentra así amplificado, mejor aún, divinizado. De ahí viene el título dado por el viejo maestro a su obra, Tao Te Ching, el libro del Tao y de su virtud. Ese libro es una introducción o la vía de la simplicidad original. Y aquí tenemos una impresión de la estatuilla de marfil figurando a Shou Lao, dios de la longevidad, representado siempre con la frente muy alta y la cabeza desmesuradamente sobremontada. Continuemos con la lectura. Así pues, el Tao manifestado, la virtud, el ser aún no particularizado, en quien nacen todos los seres. Ellos se desarrollan, proliferan rigurosamente. Después, cada uno regresa a su origen. Capítulo 16. Por un movimiento inverso que Lao Tse llama el regreso. Es esa palabra que encontramos en el capítulo 40 que acabamos de enunciar enteramente y que es inadecuado como lo sería cualquier otro término tomado de las lenguas humanas, puesto que el Tao es todo y que nada de aquello que existe puede, propiamente hablando, dejarlo para regresar enseguida a él. Asimismo, el movimiento por el cual se opera esa mutación no puede ser concebido por nuestra inteligencia, ya que él se confunde con el acto creador. Teniendo en cuenta la relatividad y la impropiedad de nuestra lengua, hay pues nacimiento y renacimiento del ser en el no ser. Ahora bien, nacimiento y renacimiento están colocados bajo el signo de la debilidad, único instrumento del Tao, siempre según este capítulo 40. Pero he aquí que el capítulo 55 del Tao Te Ching aclara que aún esa vía a seguir. Aquel que contiene en él la grandeza de la virtud se asemeja al recién nacido que las bestias venenosas no pican, etc. Sus huesos son débiles, sus tendones blandos, sin embargo, él hace con fuerza. Aunque él ignore la unión de los sexos, manifiesta un orgasmo viril, tan perfecto es el alma vital, etc. La debilidad, la flexibilidad, la dulzura maleable caracterizan aquello que es o regresa al estado de nacimiento, el cual, estando muy próximo a la virtud del Tao, se beneficia más ampliamente de su poder vivificante y productor. Aquel que oculta en sí la grandeza de la virtud se asemeja al recién nacido, misteriosamente protegido contra los enemigos exteriores y dotado de una resistencia sin relación aparente con su débil constitución. Tan perfecta es el alma vital. ¿No es eso lo que el Cristo retomaba algunos siglos más tarde en su enseñanza? En verdad os digo, si no cambiáis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquel pues que se haga humilde como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. Evangelio según San Mateo 18, 3, 4. Y este es uno de los núcleos más profundos. El maestro habla directamente del absoluto y parte primero de algo fundamental. Lao Tse resignifica ambos términos, Tao y Te.
no los inventa, los lleva a un nivel metafísico. Por tanto, utiliza un lenguaje que hay que saber leer desde dentro. Vamos paso a paso porque cada frase abre un abismo. La significación de Lao Tse podemos decir en términos amplios: Tao, absoluto, no ser más allá del ser, principio no manifestado. Te, virtud, como eficacia ontológica, el Tao actuando en lo manifestado, irradiación del principio en la manifestación. Lao Tse no hace una metafísica abstracta, dice algo muy práctico. El Tao no se ve, pero se reconoce por el Te, es decir, en la armonía, en la simplicidad, en la eficacia sin esfuerzo, en la vida que fluye. Podrías decirlo así afinando lo que ya intuiste. Tao, absoluto, no ser, principio. Te, manifestación viva del Tao en el mundo, su virtud operante. Cuando el maestro dice que el Tao Te Ching es una introducción a la vía de la simplicidad original, nos dice indirectamente: no busques el Tao como concepto. Reconoce el Te en tu propia vida. ¿Por qué? Porque cuando hay simplicidad, cuando no hay forzamiento, cuando todo se ordena sin esfuerzo, ahí está actuando el Tao. Para no confundir niveles y solo para ello, dado que la transmisión del maestre sobre este tema es tan profundo, hagamos una tabla comparativa entre el Tao, el Te, el ser, el no ser, el centro. Tao, ¿qué es? Principio absoluto, incognoscible, el nivel más allá de todo. ¿Cómo entenderlo? No ser, fuente, origen. En relación con los otros términos, de él procede todo, pero sin causar como algo separado. El no ser gu, ¿qué es? No manifestado, trascendente. Entenderlo como vacío fecundo, potencial puro. Y la relación con los otros es el aspecto del Tao antes de toda manifestación. Y ser, yu, lo manifestado en su totalidad. El nivel es existencial, por tanto, el mundo de las formas, el mundo de la existencia. Surge del no ser no como efecto mecánico, sino como misterio. Y el Te, virtud, poder del Tao en acción, su nivel inmanente. ¿Y cómo entenderlo? Como una energía, como cualidad, eficacia del Tao en las cosas. Y la relación sería es el Tao manifestándose dentro del ser. Y el centro, y hay que recordar a nuestro amigo Guénon, es el punto de unión, el nivel intermediario. ¿Cómo entenderlo? Eje interior, lugar de reintegración. Punto donde el ser puede retornar al Tao. El maestro en su transmisión nos dice: el Tao manifestado es Te, la virtud, el ser aún no particularizado en quien nacen todos los seres. Ellos se desarrollan, proliferan rigurosamente, después cada uno regresa a su origen. Capítulo 16. Por un movimiento inverso que Lao Tse llama el regreso. Puesto que el Tao es todo y que nada de aquello que existe puede propiamente hablando dejarlo para regresar enseguida a él, asimismo, el movimiento por el cual se opera esa mutación no puede ser concebido por nuestra inteligencia, ya que él se confunde con el acto creador. Teniendo en cuenta la relatividad y la impropiedad de nuestra lengua, hay pues nacimiento y renacimiento del ser en el no ser. Ahora bien, nacimiento y renacimiento están colocados bajo el signo de la debilidad, único instrumento del Tao. Siempre según este capítulo 40. Volver a esta transmisión nos parece muy importante porque ¿qué implica aquello del signo de la debilidad? Logramos comprender que es el único instrumento del Tao para nacimiento, renacimiento. La palabra debilidad tal vez nos puede engañar si se la lee con el sentido común habitual, pero ya comprendimos que Lao Tse ha resignificado las palabras, por lo tanto es necesario desentrañarlo. Vayamos con cuidado. ¿Qué significa debilidad en sentido taoísta? Cuando el texto dice la debilidad es el único instrumento del Tao, no significa ser débil en carácter, ser pasivo por impotencia, ser inferior. Debilidad significa suavidad, flexibilidad, no resistencia,
receptividad, no forzamiento. Es lo que Tao Te Ching describe muchas veces como lo blando, lo vacío, lo femenino en sentido simbólico, el agua. El ejemplo clásico, el agua. Se dice, el Tao actúa como el agua, no lucha, no se impone, no resiste. Y sin embargo, desgasta la roca, penetra todo, sostiene la vida. Entonces su debilidad es en realidad una potencia superior. ¿Por qué es el instrumento del nacimiento? Nacimiento, renacimiento. Todo lo que nace lo hace en estado de vulnerabilidad, apertura, blandura. El símbolo del niño, este es uno de los puntos más hermosos. El sabio se asemeja al recién nacido. ¿Por qué? Porque el niño no está dividido, no está condicionado, no fuerza, no se opone. Está completamente en ese estado de debilidad y por eso está más cerca del Tao. Por eso es débil, pero fuerte. Es blando, pero resistente. El regreso y la debilidad. El texto une dos ideas. Regreso al origen, debilidad como medio. ¿Por qué? Porque para volver al origen hay que dejar de endurecerse. Es decir, soltar rigidez mental, soltar control excesivo, soltar el ego que quiere dominar. La riqueza pertenece a lo que muere, mientras que lo duro se quiebra, lo flexible perdura. Lo rígido muere, lo suave se adapta. Lo tenso se rompe, lo vacío recibe. Conectemos debilidad entonces con nacimiento del ser desde el no ser. El no ser Tao es como un vacío fecundo, y ese vacío opera no imponiendo, sino permitiendo. Por eso el instrumento del Tao no puede ser la fuerza, sino la no fuerza. Esto nos muestra una paradoja, una inversión total de valores. En la visión común la fuerza domina, la visión taoísta la suavidad vence. En la visión común el control crea, en la visión taoísta el no forzar permite. En la visión común rigidez sostiene, en la visión taoísta la flexibilidad sostiene. La debilidad es es el estado en el que el Tao puede actuar sin obstáculo, porque no hay resistencia, no hay imposición, no hay ruptura del flujo. El Tao no crea imponiendo, sino permitiendo. Solo lo flexible puede participar de ese movimiento. El regreso es el movimiento del Tao. Retorno, camino iniciático. Te reconocido, centro, Tao. Y esto es central en el taoísmo. Todo nace, se desarrolla, vuelve. Pero ese volver no es desplazamiento físico, es retornar al origen interior. El taoísmo habla en términos de movimiento cíclico, todo vuelve al origen. Usa el lenguaje de proceso, el lenguaje dinámico, cómo se manifiesta. No significa que algo salga realmente del Tao, sino que lo manifestado pierde su apariencia separada. El regreso no es un viaje en el espacio, no es un desplazamiento, es el fin de la ilusión de separación. Solo el absoluto es real, lo demás es manifestación pasajera, por ello todo vuelve. Y una imagen que aclara todo, tal vez. Imaginemos una ola. Nace, crece, se disuelve. ¿A dónde regresa? Al océano, pero nunca dejó de ser agua. La transmisión del maestre también nos lleva a elementos muy importantes. La conexión con Cristo, el maestre, hace una unión muy profunda. Si no os hacéis como niños, no es moral, es metafísico. Cristo y Lao Tse dicen lo mismo. Volver a un estado no fragmentado, sin ego rígido, sin construcción mental excesiva, sin separación interior. Bueno, como el maestre nos enseña, todo esto no es para entenderlo solamente, es para observar algo muy concreto. ¿Qué pasa en nosotros cuando no forzamos nada? Cuando no nos oponemos, cuando simplemente estamos. Ahí aparece algo estable, silencioso, sin esfuerzo. Eso está más cerca del Tao más que cualquier explicación. El maestro señala que es por esa resignificación de los términos que Lao Tse escribe el Tao Te Ching, el libro del Tao y de su virtud, pero no habla de la tercera palabra, Qing.
¿Qué significa? ¿Qué significa kin o jin? La palabra kin, más correctamente jin, significa libro clásico, escritura canónica, texto fundamental. Entonces, Tao Te Ching sería el libro clásico del Tao y de su virtud, o más finamente, el canon del principio Tao y de su manifestación Te. El sentido de yin en la tradición china. Yin no es cualquier libro. Se usa para designar textos fundamentales, normativos, que contienen una enseñanza esencial, que sirven de referencia para generaciones. Por ejemplo, I Ching, libro de las mutaciones; Shu Jing, libro de los documentos; Shi Jing, libro de los cantos. Son textos eje, no simples escritos. Hay algo más profundo, muy en la línea del maestre. El carácter Jin también tiene un sentido original. Significa hilo o urdimbre, como los hilos verticales en un telar. Y esto cambia completamente la comprensión. Si lo leemos simbólicamente, Yin lo que estructura, lo que sostiene, entonces el Tao Te Ching no es solo un libro, es un tejido de la realidad expresado en palabras. Integrándolo con Tao y Te, el título completo cobra otra dimensión. Tao, el principio absoluto, lo innombrable; Te, su manifestación, su virtud, lo viviente, lo manifestado; Yin, la trama que los expresa y los transmite, lo que permite acceder a esa comprensión. Podríamos sentirlo así, el tejido esencial que revela el principio y su manifestación. Entonces, el libro no es solo para leer, es una puerta estructurada hacia la experiencia. Y claro, este ser se pregunta, ¿por qué el maestro no lo desarrolló? Tal vez porque Tao y Te requieren aclaración metafísica y Yin es más formal, más tradicional. Pero en realidad, sin Yin no hay transmisión. Acá terminamos nuestra meditación del propósito en la parte cuarta, pero nos vemos dentro de poco.